Te invitamos a escuchar un podcast lleno de historias, donde todas tienen algo en común. Tuvieron un encuentro que les cambió la vida. Yo soy Silvia Cibaja. Y yo, Jocelyn Mora. Y estamos convencidas de que todo se trata de él. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más acá en Se Trata de Él. Ya hemos avanzado un montón, ya hemos caminado bastante y pues hoy, al igual que todos los episodios anteriores, tenemos un tema que de verdad pues nos va a tocar mucho el corazón y nos va a poner a pensar también sobre ese camino espiritual y de santidad que llevamos cada uno. Sí, qué increíble, ¿verdad? Ya si lo logramos, sería el episodio número 10 y parece mentira, ¿verdad? Y hoy, como usted no lo dijo en la intro, tenemos unos invitados que también vienen a motivarnos como cada episodio que tiene como su esencia, cada uno es como especial. Sí, bueno, ya terminando casi esta temporada, ¿verdad? Esta vez quisimos invitar a la familia vicentina, ¿verdad? Nos acompañan hoy Rogelio, que es un seminarista, y Dayana, que es parte de la comunidad vicentina de laicos, y ambos nos vienen a hablar de proyectos diferentes, pero con el mismo objetivo, ¿verdad? Poder llegar a los pobres, poder llegar a esas comunidades, poder llevar a Dios a otros lugares. Rogelio nos viene a contar sobre un proyecto que nació justamente ahorita en la pandemia, y Dayana sobre un proyecto que más bien tuvo que reinventarse en todo esto. Entonces, hola chicos, bienvenidos. Hola, de verdad no, muy agradecidos por la invitación y siempre es algo hermoso poder compartir un poquito de la experiencia para que otros puedan sentirse fortalecidos, enriquecidos por medio de Jesús, que en medio de esto pues nos habla, nos hace una invitación, así que súper contento y agradecido de estar hoy aquí con ustedes. Hola, buenos días, mucho gusto chicas, poder estar acá con ustedes en este espacio. Para mí es un honor poder compartir con ustedes un poco de la experiencia del proyecto, como dice Rogelio, poder compartir de la buena nueva, de cómo los pobres también nos han cambiado a nosotros en medio de la pandemia. Bueno, ¿qué tal si ya para entrar en materia, como dicen, y nos contextualizan un poco, Dayana, quizás empezamos con usted, nos comenta en qué consiste este proyecto Manitas Creativas, cómo surge y cuál es su objetivo. El proyecto Manitas Creativas inició hace un año en la comunidad de Bajo Zamora, en Purral, Los Cuadros. Es una comunidad en contexto de situación de casas informales o precario, como le llamaría uno, asentamientos informales le llaman. Es una comunidad que nosotros empezamos a trabajar un grupo de laicos vicentinos, ¿verdad? Por ese interés, por ese fuego que nos llamaba la misión, ¿verdad? Y más que todo con la misión de los pobres. Empezamos a trabajar acá. Ya previamente el seminario San Vicente de Paúl, con los compañeros seminaristas, habían trabajado en esta comunidad, se realizó una casita misión. Entonces teníamos un espacio para poder compartir ahí. Aprovechamos ese espacio y empezamos a trabajar con niños y niñas, ¿verdad? En contexto de precario, con ciertos talleres, con actividades, con juegos, con dinámicas, para enseñar valores, desde el reciclaje, amistad, o sea, valores cotidianos hasta valores relacionados con el medio ambiente, ¿verdad? Y empezamos ahí varios temas, trabajando con los niños, y ya con actividades, con juegos, con dinámicas, con música, con todo un poquito, ¿verdad? Y bueno, en marzo de este año, como todos sabemos, la pandemia vino a limitar esos espacios de talleres o de recreación con los niños. Y entonces entramos en eso, como todo mundo entró en un tiempo de crisis de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? De no sabíamos qué hacer, ya no podíamos ir a atender a los niños con estas actividades, el proyecto se tuvo que detener por un momento. Y yo siempre he dicho que en tiempos de crisis es cuando uno tiene siempre que reinventarse, como dice nuestro santo San Vicente, ser creativo siempre. Entonces vino la oportunidad con unas becas del Ministerio de Cultura, una beca creativa, y concursamos, proponiendo un espacio, pero desde distancia, crear material educativo para que ellos desde sus casas pudieran realizar estas actividades, pudieran aprender y realizar lo mismo que estábamos haciendo presencialmente, pero ahora ellos solitos desde su casa. Entonces el reto era ese, concursamos con una beca creativa donde participaron muchas personas
y solo al final escogieron 500 y entre esas 500 estaba nuestra propuesta y nos dieron un monto para poder ayudarnos con eso, ¿verdad? Y gracias a ese dinero pudimos realizar un folleto de actividades, se llama Valores el folleto, incluye 16 actividades con un valor, cada valor tiene una explicación, una actividad, una manualidad para que lo hagan en su casa y una pequeña como reflexión. Entonces se trabajó estos meses en el diseño, está diseñado, está dibujado, está todo, ¿verdad? Para que niños que no puedan leer, tanto para los niños que puedan leer y no puedan leer, puedan acceder al folleto. Y el reto fue más grande, como era tan poco dinero, sí, teníamos que comprar materiales, ¿verdad? Tijeras, lápiz de color, hojas de colores, etcétera, ¿verdad? Entonces no íbamos a salir. Y nosotros decíamos, ¿ahora qué vamos a hacer, verdad? Se nos va a caer el proyecto a medio, ¿verdad? Y entonces decidimos pedir donaciones con los amigos y amigas en Facebook, en WhatsApp, en redes sociales. Y empezamos a realizar una colecta de donación de kits de materiales. Y gracias a eso, en un día logramos tener padrinos y madrinas que estaban interesados en el proyecto, ¿verdad? Y gracias a eso logramos atender a 50 niños y niñas de esa comunidad. Entonces se hizo la entrega de esos kits. Y en este momento, digamos, cada niño tiene un folleto impreso con actividades, ¿verdad? Y los están realizando, esas actividades que nosotros hacíamos, ya ellos lo están haciendo solitos en sus casas. Ahora lo que hacemos es darle acompañamiento, ¿verdad? De que están realizando las actividades, que ocupan ayuda. Y en sí el proyecto lo que viene a aportar es un aspecto muy importante que en pandemia nos ha tocado a todos, que es la salud emocional y también los espacios de ocio y recreación en nuestras familias. En el caso de niños y niñas en situación y contexto de precario, esos espacios en tiempos de pandemia se ven limitados. Primero porque la escuela no está el ciclo activo, los espacios como parques y demás que están tal vez cerca de las comunidades están cerrados. Y entonces de un contexto precario donde tu casa es pequeña, ¿verdad? Tus 4 paredes son pequeñas, viven varias personas en un mismo lugar, no hay espacio, ¿verdad? Para poder movilizarse. Entonces se genera esa necesidad de cómo llevar esos talleres que estábamos haciendo a sus hogares y cómo convertir sus hogares en un espacio de ocio y recreación, un lugar de entretenimiento y que hagan esas actividades también con una enseñanza, ¿verdad? Que son valores. Hay valores desde amor a la naturaleza, valores muy relacionados con el autocuidado personal, como la autoestima, la paciencia, la gratitud. En fin, digamos, hay ciertos valores que tocan tanto temas hacia el prójimo, por ejemplo, como la amabilidad, como la obediencia, ¿verdad? Con los papás, hasta valores que tocan la parte más interna o emociones internas del niño, ¿verdad? La paciencia, la gratitud, la obediencia, la humildad. Entonces, como que por ahí va de forma general nuestro proyecto, ¿verdad? Buscando esos espacios de ocio, de recreación, de salud mental a esos niños y niñas de Bajo Zamora. Buenísimo. Bueno, como lo mencionaba Silvia al inicio, en el caso de Rogelio, en el proyecto en el cual está involucrado, fue algo que surgió a partir de la necesidad que generó la pandemia. Rogelio, entonces quizás si nos habla un poco de qué se trata y cuál es el objetivo en sí del proyecto COVID Corazón a Distancia. Pues bien, bueno, yo creo que hay una frase súper importante y central que ella resaltaba, que era el tema de reinventarse. Y San Vicente decía algo muy bonito, que decía, el amor es inventivo, creativo, cualquiera de las dos traducciones se ha utilizado, es inventivo hasta el infinito, ¿verdad? O sea, la capacidad de amar, un corazón deseoso que quiere entregarse a los demás, tiene mil formas de hacerlo. Y nosotros iniciamos no pensando en la pandemia, o sea, no fue como que llegó la pandemia y dijimos, hagamos algo por la pandemia, no. Resulta ser que nosotros desde el año pasado estábamos pensando en algún proyecto justamente también en el precario Bajo Zamora. Porque ese precario nosotros ya tenemos años de atenderlo. Ahí no está solo ese proyecto Manitas Creativas, también tenemos
una casita de misión donde acompañamos a las personas con temas para que salgan de su rutina y se encuentren con Jesucristo un ratito. Pero en eso queríamos entrar con un proyecto que era ayudar a las personas a tener techo digno, era una como de las iniciativas, y otra de las iniciativas era dar educación a personas con cierta edad, jóvenes de unos 15, 20 años, para darle oportunidades. Mientras estábamos gestando el proyecto, que surge a raíz de unos laicos, de hecho un matrimonio, Memo y Noy, que se acercan y dicen, nosotros queremos brindar una ayuda, nosotros queremos formar un grupo. Entonces, ante esa iniciativa empezamos a trabajar. Pero resulta ser que el proyecto no se concretó y llegó la pandemia, ¿verdad? Y quedó ahí. Entonces dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Verdad? O sea, ya llegó la pandemia, teníamos un proyecto que no se pudo gestar. Y entonces empezamos con la iniciativa de querer ayudar a las personas. En primera instancia fue como un pensamiento de las personas del precario que por la pandemia no tenían ingresos suficientes. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, de amas domésticas que habían perdido su trabajito, de personas que bueno, trabajaban en transporte y por culpa de la pandemia también los tuvieron que sacar o que ya no podían brindar su servicio. Entonces decir, bueno, esas personas que están pasando necesidad, no podemos encontrarnos con ellos, no podemos generar una cercanía porque también el COVID es cuidarnos. Eso es parte fundamental, trascendental. Entonces dijimos, podemos dar un paso más. Y empezamos con un proyecto de empezar a generar diarios, o sea, una ayuda alimenticia a todas esas personas que habían sido afectadas. Primeramente, compartirles que iniciamos con el precario, bajo Zamora, pero luego fuimos como reestructurando, diciendo, no, tenemos que extendernos y tenemos que ayudar a personas que realmente han sido afectadas directamente por la pandemia. Y ese es nuestro punto. O sea, personas que yo diga, bueno, yo tenía tal trabajo, pero por la pandemia lo perdí, y ahí brindamos una mano. Ya a lo largo, durante esos meses, estamos atendiendo personas que, bueno, trabajaban, por ejemplo, en el tema del turismo, perdieron trabajo. Entonces nosotros tratamos de darle un diario para que esa persona se logre ayudar, se logre sostener en momentos de dificultad. También decir que hay personas directamente afectadas de COVID. Por ejemplo, nos tocó el caso de una muchacha donde por el tema del COVID también se le dificulta el trabajo, no tienen para comprar los medicamentos adecuados. Entonces, Proyecto COVID, Corazón Vicentino a Distancia, se acerca y le dice, bueno, nosotros estamos para darte una mano, para decirte, nosotros estamos con vos, te vamos a ayudar, te vamos a brindar un poquito de nuestra ayuda. Sí decirles que tal vez para nosotros es difícil, porque parte del ser vicentino hay que tener mucho cuidado de no convertirnos en asistencialistas. Asistencialistas son los que simplemente llegan, hacen una hora, le dan, y aquí tiene usted todo, sino que los vicentinos siempre tratamos de darle dignidad a la persona, o sea, que la atención al pobre sea integral. O sea, no solo sea darle una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, sino que nuestra atención va en encontrarse con esa persona que tal vez le falta ser escuchada, encontrarse con esa persona que tal vez tiene problemas familiares que nos quiere comentar o demás. O sea, la integralidad en la atención al pobre. Y eso ha sido pues todo un reto durante la pandemia, ¿verdad? Porque empezamos como con algo muy asistencialista, siendo conscientes de eso, pero diciendo, es la circunstancia en la que podemos brindar. Y algo muy importante durante ese proyecto es el acompañamiento. A mí me consta, por ejemplo, que Memo, Guillermo y Noelia, que son un matrimonio ejemplar, que han estado ahí a pie, y por otra parte tenemos otro matrimonio que se llama Alejandro e Indira, que también ha estado colaborando y han estado insertos totalmente en el proyecto. Ellos se han preocupado también por tener cercanía con las familias. O sea, no solo decir, no verlos como un número, sino decir, esa persona cuenta, o sea, tiene una vida distinta, tiene una dificultad. Entonces, es también la preocupación de acercarse y contactarse con ellos, cómo se sienten, cómo están, cómo van superando la situación. Y ya cuando la persona consigue un trabajo digno, o vemos que ya otra vez se está recuperando de la crisis del COVID, porque ya logró
reestructurar su trabajito o volver al trabajo que tenía donde tal vez le habían pedido que saliera. Entonces decimos, ok, ahora sí, ya que has podido recuperarte de esa crisis, ya no te vamos a dar la ayuda porque vos puedes por sí mismo. Es un poquito lo que ha sido proyecto Corazón Vicentino a distancia, ¿no? Entonces creo que hay dos cosas ahí, dos elementos, que es ayudarlos con alimentos, o sea, para ayudarles a solventar sus necesidades básicas, y sobre todo el acompañamiento, ¿verdad? De saber cómo están esas personas que están en dificultad. Así no inició el proyecto, esa no era la idea inicial, pero la capacidad de reinventarnos en el amor, que es la propuesta que siempre nos ha hecho San Vicente, es lo que nosotros humildemente hoy estamos haciendo, y que tenemos muchas experiencias de personas que han estado muy agradecidas que en la dificultad ha existido una mano que se ha acercado a ellos para decirles, aquí estamos para ayudarte. Me encanta esa frase, ¿verdad? Reinventarse en el amor, porque al final el amor es el que nos hace trascender y no quedarnos inmóviles, ¿verdad? De pronto una fe inactiva, una fe que está muy basada en el solo para mí y nosotros no donarnos unos a los otros, ¿verdad? Y esta pandemia definitivamente, de hecho en muchos episodios es lo que siempre de una u otra manera se ha recalcado, ¿verdad? De nosotros ir más allá de lo que estábamos acostumbrados. Y no sé, me gustaría que nos hablaran un poco cómo de pronto esto les ha ayudado a ustedes, me imagino, a fortalecer esa fe, ¿verdad? Como teníamos aquí un sacerdote, creo que fue como el segundo o tercer episodio, y nos decía que es encontrarnos con el rostro de Cristo, ¿verdad? Con el hermano necesitado, con el hermano enfermo, con el hermano que está ahí ocupando. No sé cómo ha sido su experiencia de cómo se ha visto retada de pronto su fe al estar involucrados con ese tipo de iniciativas. No, ahí simplemente, yo he descubierto algo importantísimo en el tiempo de la pandemia. A veces queremos como decir, ay, qué tenemos que hacer? Y queremos convertir nuestra vida, porque era una vida tan activa, ¿verdad? Y se convirtió luego en un momento donde nos sentimos como atados de manos. Y yo digo dos cosas. Desde la pastoral, nosotros tenemos que hacer lo posible, ¿verdad? Para brindar proyectos donde se cuida a la otra persona, porque también sería una irresponsabilidad estar exponiendo a los demás en un momento de pandemia, ¿verdad? Pero sí podemos generar proyectos como este Corazón Vicentino a distancia, como Manitas Creativas, otros tantos proyectos que, mira, hay personas enfermas, hacerle una llamada, esa llamada puede convertir su vida. Gracias a la pandemia hemos visto cómo pues, se ha incrementado el tema de las redes sociales, gracias a Dios, para gloria de Dios, ¿verdad? Entonces yo digo, nosotros podemos reinventarnos en muchos proyectos de amor, siempre cuidando y con responsabilidad. Pero lo más importante es que la pandemia nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Y a mí eso me marca. Porque yo, por ejemplo, después de una vida tan ajetreada, llena de actividades, cuando nos quedamos en casa, ¿verdad? Donde tal vez todo ya no es la bulla de compartir de todos los fines de semana, que me veo con los grupos, que vacilo, que también es importante, llega algo muy interesante que es el tema del silencio, ¿verdad? Del silencio. Y en el silencio nos encontramos con nosotros mismos. Y cuando nos encontramos con nosotros mismos, nos encontramos con la persona de Jesús que nos habla. Y ahí Jesús nos interpela. Entonces, en esta experiencia, siento que la pandemia también es una oportunidad para descubrir quiénes somos y cuál es el llamado que Dios nos tiene. Entonces, no tenemos que estar tampoco inventando mil cosas, que sí podemos hacer pequeños proyectos, porque la pandemia claramente va a tener su rato, va a llegar a pasar, y Jesús nos da una oportunidad de decir, en el silencio, en la meditación, en la contemplación, podemos reestructurar nuestras obras. Y hay otra frase muy bonita, perdón que los canse con frases de San Vicente, es que cuando es el santo de uno se siente enamorado de él, ¿verdad? Y que dice así, religión con el Padre, caridad para con los hombres. Religión es religare, ¿verdad? De latín religare, relación. Y luego caridad para con los hombres. Y San Vicente lo que nos dice es, ok, la caridad
el tema de hacer con nuestras manos, con nuestras obras, el tema de misionar, nace del encuentro personal con Cristo. Y a veces queremos ir al hacer y nos olvidamos que en el ser de la relación con Jesús es donde se gesta. Y tal vez la pandemia sea una oportunidad para incrementar esa experiencia de encuentro. Y como decís vos, nada más para terminar, ¿cómo nos ha interpelado esta experiencia a nuestra fe? El descubrir que nosotros, mientras tal vez tenemos comodidades, hay gente que está sufriendo y que le está pasando mal. No es lo mismo para mí, que estoy en un seminario donde tengo hasta biblioteca, comedor, sala, es un lugar, un espacio grande, pasa la cuarentena, a una persona que está en un precario, que lo único que tiene es un techo donde si llueve se le mete el agua, ¿verdad? Y el espacio es un 3 metros por 3 metros, y a él le toca vivir la cuarentena. O sea, eso no es justo. Y el dolor del otro tiene también que tocar nuestro dolor, ¿verdad? El carisma vicentino nos enseña, nosotros tenemos que aprender a sufrir con el que sufre, a llorar con el que llora, a hacer las necesidades del otro nuestras necesidades. Y es fuerte saber que en pandemia hay gente que está sufriendo y hay gente que tiene muchísimo dolor, muchísimas dificultades. Entonces es como una experiencia ante esa realidad que está pasando, interpelarse y seguir cultivando el encuentro con Dios, porque hay mucho espacio. Me impresiona mucho que ambos han mencionado en repetidas ocasiones el tema de ir más allá, ¿verdad? Muchas veces pensamos que ayudar en medio de la pandemia es pues, dar una bolsita de arroz o, ¿verdad? O pagar la luz. Y sin duda son importantes y necesarios, pero es que hay algo más allá, ¿verdad? Que es poder llevar ese amor, que es poder llevar esa acogida de ser iglesia, esa acogida de Dios, ese amor diferente a otras personas. Y creo que eso es lo que nos tiene que caracterizar como iglesia, como cristianos, como católicos, ¿verdad? Que es el poder acoger a otros, amar a otros en medio de las circunstancias y poder aprender a, como ustedes lo han dicho, reinventarnos en el amor. Es como nos toca como iglesia ir caminando frente a las realidades que nos da la vida, ¿verdad? Cómo nos vamos a ir encontrando con Dios y cómo Dios va a irse encontrando con nosotros en medio de eso. Nos hemos topado y pues en varios podcasts, pues comentarios de personas que a veces les da miedo la muerte o que les da miedo la enfermedad como tal o que no saben cómo afrontar un montón de cosas que acarrea consigo esta realidad, ¿verdad? Esta pandemia, esta enfermedad. Y ustedes, ¿cómo ustedes han en sus vidas personales, cómo ustedes han logrado pues lidiar con todos estos cambios, lidiar con toda esta realidad? ¿Cómo lo han hecho? Sí, claro, uno emocionalmente y espiritualmente empieza a entrar como en crisis. Y bueno, ¿cómo lo he vivido? Bueno, gracias a Dios, con todos estos amigos que tengo y hermanos prácticamente de camino, decidimos reunirnos de forma virtual y compartir. Entonces empezamos a orar juntos todos los fines de semana o cada 15 que nos reuníamos a orar juntos, a compartir la lección divina, la palabra. eh, Nosotros también nos formamos en temas de vicentinismo, ¿verdad? Sobre San Vicente Paúl y diferentes temas. Y empezamos a ser invitados y a tener compañeros, compartir experiencias. Entonces eso para mí ha sido clave, es el tener otras personas y acuerparnos y compartir la vivencia juntos, ¿verdad? Que eso es como muy importante. En el tiempo de pandemia se siente muy solo, ¿verdad? Entonces es como buscar acuerparse. Pero también es algo que resaltaba Rogelio hace un momento, es también poder aprender y vivir y sentir y sentirse cómodo con el silencio, ¿verdad? Desde sus casas. ¿Y cómo? Bueno, buscando esos espacios de oración, buscando esos espacios también de desahogo con esa relación con Dios. Entonces, para mí ha sido como esos dos recursos. Y el tercero, ¿verdad? Porque uno en tiempo de crisis y a todos nos afectó. Yo decía, bueno, sí, estoy sin el grupo, ¿verdad? Decía, bueno, estoy sin el apostolado, que eran como mis dos fuertes a nivel de, ¿verdad? Espiritualidad también y sí, como parte de lo que yo hacía. Y yo dije, no, es que hay que reinventarnos. Y yo soy como yo siempre le digo que yo soy como la más curiosa del grupo. Y digo, no, chiquillos, que tenemos que hacer algo, ¿verdad? No podemos quedarnos de manos cruzadas. Entonces, de ahí también fue que surgió el proyecto, porque teníamos que buscar o sea, no podemos quedarnos con manos cruzadas ante lo que estaba pasando y ante nuestras propias vidas también. Entonces,
Yo creo que algo que nos ha ayudado es ese espíritu de poder buscar a los pobres, así sea a distancia, ver cómo nos acercábamos a ellos, como decía Rogelio, siempre cuidándolos, siempre tratando de ser respetuosos y acatar lo que son las normas y las medidas sanitarias. Entonces, para mí, yo resumo esos tres aspectos. En comunidad, me he podido acompañar con mis compañeros, en el silencio también de la oración y también de poder, esa necesidad de acercarnos a ver cómo yo, desde mi fragilidad, también puedo ayudar al otro y compartir esos sufrimientos también con el otro, ¿verdad? Va a parecer como que hice una calcamonía de lo que hizo Daya. Yo creo que como vicentinos tenemos un mismo sentir, ¿verdad? Y hay una misma espiritualidad que nos acompaña. Y creo que sí, por ejemplo, algo que ha sido clave es el tema comunidad. En mi caso, por ejemplo, pues yo vivo aquí en el seminario y ustedes bien saben que los que somos de vida consagrada, nosotros vivimos comunitariamente, o sea, en común unión, o sea, compartir quiénes somos, lo que tenemos. Y yo creo que eso ha sido algo como que el cual uno se ha sentido apoyado. O sea, saber que tenés hermanos con los que puedes compartir la vida ha sido clave. Y también como comunidad, al pasar tanto tiempo juntos, porque antes, aparte de los ratos que teníamos, era, bueno, ok, pero el fin de semana hay pastoral, luego cada quien tenía que ir a hacer ciertas cosas. Ahora compartimos un montón de tiempo y ha sido como ser creativos. Vuelvo a la misma frase que les compartía al inicio, ahora reinventarse en el amor. Así como siempre se ha dicho, ¿no? Un matrimonio la rutina cansa, ¿verdad? En una comunidad también la rutina nos llega a cansar. Entonces hemos tenido que decir, bueno, vamos a ver una película, o vamos a ver una serie, ok, vamos a sacar un espacio para compartir cierto juego. O sea, también como que en eso cotidiano, pequeños gestos, podemos sentirnos felices. Y son cosas también que se dan en la familia, o sea, en nuestro caso como comunidad, pero quien nos escucha también, en la familia. O sea, cómo hacer de nuestra familia no algo rutinario, sino algo creativo. Creo que eso es fundamental. Ya lo decía Daya, el tema de la oración, creo que es un momento clave, ¿verdad? Para encontrarnos con el Señor. Si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca, siempre nos quejamos por el tiempo. Tal vez muchas personas, no todos, algunos tienen que seguir saliendo a trabajar, pero algunas personas tienen que se ahorran el tiempo de que duraban viajando para llegar a su trabajo y volver. Bueno, ahora tienes un tiempo más para decir, Señor, te lo dedico a vos, te lo regalo, ¿verdad? Y no simplemente hacer una oración en nombre del Padre, sí, Señor, aquí estoy. También la oración tiene que ser creativa, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer una oración? Ok, hoy voy a hacer un rosario, voy a hacerlo caminando para no cansarme. La creatividad nunca puede parar. Y un tercer punto, Silvia, y que me gusta mucho, es el tema pastoral, ¿verdad? El tema pastoral no lo podemos frenar. Ahora bien, muchas situaciones pastorales han tenido que tener un freno, pero es que la pastoral se conforma de varios puntos, ¿verdad? Se conforma de una mentalidad, de una sensibilidad y de una praxis. Ahorita la praxis es como la que, ok, hay que ver cómo hacerla o si es que se puede. Pero me quedo con una, que es la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? El sentir el dolor del otro, el encarnarme en la situación del otro. Y ahorita, desde nuestras casas, nosotros podemos empezar a experimentar los sufrimientos que el otro tiene. Podemos empezar a descubrir, a detectar las carencias que el otro tiene. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia del proyecto COVID o las personas del precario, ¿verdad? Que nosotros nos damos cuenta, mira, están pasando esta necesidad. Entonces, del proyecto COVID, ay, es que eres que me quedé sin trabajo por el turismo. No es solo decir, ok, te voy a ayudar, te voy a poner una bolsa de arroz, sino que en mi experiencia personal es sentir, palpar, encarnarme. Y eso da vida. El dejarse afectar por la realidad social da vida. Hay gente como que nunca quiere sufrir, entonces evitan, no, yo no quiero saber basura, pero no, el dejarme sentir me afecta, pero el dejarme afectar me da vida. Y vida en Cristo, vida en Cristo. Jesucristo también se dejó afectar por la realidad de los demás y él sufrió, pero eso le dio plenitud. Y nosotros tenemos pues esa misión de dejarnos afectar por el otro, por la situación que viven
y de eso convertirlo en una oración que sube al cielo. Y no sé, eso me encanta, ¿no? El dejarse sentir, el dejarse afectar, y eso solo se logra cuando logramos encarnarnos, o sea, meternos en la historia del otro. Definitivamente eso que decís, cómo nos cuesta, ¿verdad? A veces, pues no nos gusta sufrir, no nos gusta sentirnos mal, pero qué necesaria es para poder sentir en el otro, porque no es solamente algo asistencial, como decían, ¿verdad? Lo repito, sino que es llevar el corazón, es ir mucho más allá. Creo que en esta temporada nos ha tocado comprender mucho eso. Conforme hemos caminado, nos hemos dado cuenta de que la fe no es solamente ir a misa, ¿verdad? Porque eso cambió. La fe no era solamente ir a comulgar o ir a confesarse, porque todo eso cambió, sino que la fe se convirtió en una experiencia de día a día, en una experiencia de realmente ir conociéndonos a nosotros mismos e ir conociendo qué pensábamos y qué estábamos haciendo con esa fe, ¿verdad? Si nuestra fe estaba basada solamente en ir a misa o solamente en esa misión o solamente en este proyecto, sino que Dios nos encaró, bueno, al menos a mí personalmente lo hizo, no sé a ustedes, y me preguntó, bueno, Silvia, ¿cómo estás viviendo la fe? ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando y qué está pasando ahora? ¿Cómo sigue firme o cómo no está firme? ¿Verdad? No sé si a ustedes les pasó eso. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y es que eso que tocas, Silvia, es algo clave. Muchas personas piensan, ay, es que el ser católico se basa en los sacramentos, ¿verdad? Y Silvia, los sacramentos son un punto de llegada, ¿verdad? Si uno se va al catecismo, si uno estudia un poquito de teología, uno se da cuenta, los sacramentos son un punto de llegada de una vivencia. Y hemos estado centrados siempre en sacramentos, pensamos que eso es, ¿verdad? Pero no, ser cristiano es un estilo de vida, ¿verdad? Y es un estilo de vida que da plenitud. Y ese estilo de vida se confronta con la realidad social. De hecho, por ejemplo, para nosotros bizantinos es muy importante dejarnos evangelizar por la palabra, pero dice San Vicente, dejarnos evangelizar por los pobres. Y para eso hay que mirar a los pobres, para eso hay que compartir. Eso también es religión, ¿verdad? La persona del pobre, porque el pobre es lugar teológico. Eso es religión. Entonces, claramente, uno se queda entrepelado y dice, bueno, la fe va más allá. Y ha sido un reto, pero yo creo que en eso estamos, en eso estamos descubriendo qué podemos hacer. Y bueno, amigos y amigas, como Daya nos preguntó ahora, ¿verdad? ¿Cómo están viviendo ustedes la fe? ¿Cómo han experimentado todo esto, verdad? Creo que me voy con muchísimas ganas de saber más de San Vicente, ¿verdad? Lo han mencionado miles de veces y es lindísimo porque como Rogelio decía, ¿verdad? Cuando uno tiene un santo y está enamorado de esa espiritualidad, de esa vida, de esa santidad, definitivamente uno la quiere hacer propia, ¿verdad? Entonces, no tengo la menor duda de que todos, ¿verdad? Incluyéndome a mí y a Jos, vamos a ir a buscar y a conocer más de San Vicente, porque definitivamente es una nueva forma, una distinta, perdón, forma de vivir, pues que nos hace eso, reinventarnos en el amor. Chicos, muchísimas gracias por hacernos parte de esa espiritualidad, por enseñarnos mucho de esa forma de vivir la santidad, de este camino que pues vamos todos, ¿verdad? Caminando en grupo, donde vamos conociendo mucho más nuestra fe, conociéndonos más nosotros, nuestra espiritualidad y demás. Entonces, agradecerles muchísimo por ser parte de esto y no sé si nos quieren dejar algún mensajito de despedida. Pues bien, no, gracias de verdad por la oportunidad tan bonita, tan hermosa. Yo sé que ese proyecto ayuda a muchas personas. Y solo terminar con una última frase de San Vicente que dice, Dios ama a los pobres y por consiguiente ama a quienes aman a los pobres. No tengamos miedo de amar a los pobres, porque así seremos agradables a los ojos de Dios, y eso es hermoso. Así que, pues nada, a invitarlos a seguir descubriendo cuál es la misión que Dios les tiene en medio de la pandemia, y no tengan miedo de decirle, Señor, aquí estoy, dispuesto a hacer lo que tú quieras. Bueno, de mi parte, yo quisiera decirles a todas esas personas que están en sus hogares, que están en sus trabajos, que no necesitamos hacer cosas excepcionales para poder mostrar amor, para poder dar amor a los demás. Y en esta situación de pandemia, nuestra casa, nuestros hogares debería ser nuestra trinchera de amor, nuestro apostolado de amor.
Entonces yo les dejaría eso. Hay muchas personas con las que están necesitadas de amor y a veces están más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, amigos y amigas, definitivamente el episodio de hoy nos ha llevado a buscar un montón a San Vicente de Paúl, conocerlo mucho más y a empaparnos de esa espiritualidad tan hermosa que nos han compartido hoy estos dos seguidores y amantes, ¿verdad?, de este santo. Entonces, pues no, muchísimas gracias de verdad por escucharnos, por ser parte de esto, por recordarnos todos los días, ¿verdad?, que todo se trata de él. Y Jos, no sé si querés contarnos cómo te sentiste. No, nada que agregar, Silvia, de verdad que sí. Creo que ha sido un episodio que de una u otra manera, como mencionamos al inicio, salía a relucir en cada uno de los episodios que hemos grabado, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces me encantó que ya tuviéramos un espacio para poder hablar sobre esto específicamente. Y si nos quieren tal vez recomendar, no sé, algún tema o qué sé yo, o quizás conocer un poco de ustedes, qué les ha parecido este espacio y demás, nos pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook como se trata de él.pod. Entonces, sin más, agradecerles por quedarse por acá con nosotros, compartir la fe y los esperamos, si Dios lo permite, en un siguiente episodio.